En los archivos silenciosos de Ámsterdam, donde el polvo dorado de 3 siglos se posa sobre manuscritos que nadie se atreve a leer, existe un secreto que la historia ha sepultado con el mismo celo con que los hombres entierran a sus muertos. Es allí, entre pergaminos manchados por la tinta del tiempo y el sudor de la culpa, donde Baruch Spinoza halló lo que ningún teólogo había osado buscar: el diario personal de Poncio Pilato, escrito con la caligrafía temblorosa de quien ha visto demasiado y comprende que el olvido es imposible. El manuscrito llegó a las manos del filósofo por uno de esos azares que el destino reserva para los hombres que han aprendido a leer entre las líneas de la existencia. Era el invierno de 1670, y Spinoza, ya marcado por el exilio y la soledad que acompaña a quienes piensan con demasiada claridad, trabajaba en su correspondencia cuando un comerciante de antigüedades, con los ojos turbios de quien ha traficado con demasiados secretos, apareció en su umbral llevando un cofre de madera ennegrecida. «Esto perteneció a los archivos de Roma», murmuró el hombre, «pero Roma ya no existe, solo quedan sus fantasmas, y los fantasmas no reclaman propiedades». Dentro del cofre, envuelto en seda púrpura que el tiempo había tornado gris, reposaba el diario que cambiaría para siempre la comprensión que Spinoza tenía del poder y de la conciencia humana. La primera página estaba escrita en un latín que destilaba angustia, con palabras que parecían grabadas por una mano que temblaba no de frío, sino de comprensión. «Anno Domini Triginta tres», comenzaba el texto. «En el año en que crucifiqué a un hombre cuya única culpa fue hacerme pensar». Spinoza leyó estas líneas una y otra vez, sintiendo cómo cada palabra resonaba en las cavernas de su propia experiencia. Él también había sido crucificado, no con clavos de hierro, sino con el silencio y el destierro que su comunidad había impuesto sobre su nombre. Él también había conocido el precio de pensar libremente en un mundo que prefiere la comodidad de las certezas a la aridez de la verdad. ¿Qué significa descubrir que el hombre que condenó a Cristo compartía el mismo miedo que aquellos que condenan a los filósofos? Spinoza comprendió desde las primeras líneas que el diario de Pilato no era la confesión de un cobarde, sino el testimonio de un hombre que había intuido algo terrible, que el poder no teme a los criminales, sino a quienes iluminan la oscuridad que el poder necesita para existir. Roma no crucificó a Jesús por sus milagros, sino por su mirada. Una mirada que desnudaba la falsedad de los imperios y reducía a cenizas las máscaras con las que los poderosos ocultan su fragilidad. Las páginas siguientes del diario revelaban la verdadera naturaleza del encuentro entre Pilato y Jesús. No había sido un juicio, sino un espejo. «Cuando lo trajeron ante mí», escribía Pilato con una honestidad que traspasaba los siglos, «esperaba encontrar a un sedicioso, a un agitador que hubiera envenenado las mentes del pueblo con promesas de rebelión. Pero lo que hallé fue algo mucho más peligroso. Un hombre en paz consigo mismo. Sus ojos no reflejaban odio, ni miedo, ni esperanza. Reflejaban una serenidad que yo había perdido desde que había aprendido a gobernar». Spinoza sabía lo que significaba esa serenidad. Era la paz de quien ha comprendido que la verdad no necesita defensores, porque se defiende sola. Era la tranquilidad de quien ha dejado de temer al juicio de los hombres porque ha aprendido a mirarse sin engaños. Pilato confesaba en sus páginas que había torturado a Jesús no por órdenes del imperio, sino por una razón mucho más siniestra, porque la presencia de aquel hombre lo obligaba a confrontar su propia conciencia. «Cada vez que lo miraba», escribía el prefecto romano, «sentía como si estuviera siendo juzgado, pero no por él, sino por algo dentro de mí que había aprendido a silenciar para poder dormir. Era como si sus ojos fueran un espejo que reflejara no lo que yo era, sino lo que había dejado de ser».
El tormento de Pilato no había sido físico, sino moral. Jesús no lo había acusado con palabras, sino con su sola existencia, con esa forma de estar en el mundo que hace que los demás se sientan desnudos ante su propia mediocridad. ¿Por qué los hombres torturan a quienes los hacen pensar? Spinoza encontró la respuesta en las líneas que siguieron. Pilato había descubierto que el verdadero crimen de Jesús no era político, sino ontológico. Su existencia misma cuestionaba las bases sobre las que se construían los imperios. No había venido a derrocar a Roma con espadas, sino con algo mucho más devastador: la demostración de que era posible vivir sin miedo, sin odio, sin la necesidad de oprimir para sentirse seguro. «Vi en él», escribía Pilato, «lo que yo habría podido ser si no hubiera elegido el poder sobre la paz». Y eso era imperdonable. La confesión más desgarradora del diario aparecía en la 20ª página, donde Pilato describía el momento en que había decidido crucificar a Jesús. «No lo hice por Roma», confesaba con una sinceridad que atravesaba las edades. «Lo hice por mí, porque su serenidad me recordaba cada traición que había cometido contra mi propia alma para llegar a donde estaba. Porque en sus ojos veía la condena silenciosa de todo lo que había sacrificado en el altar de la ambición. Lo crucifiqué porque no podía soportar la idea de que existiera un hombre capaz de elegir la verdad sobre la supervivencia». Spinoza reconoció en estas palabras el eco de su propia experiencia. Él también había sido condenado por hombres que no podían tolerar que alguien eligiera la honestidad intelectual sobre la seguridad de la pertenencia. El diario revelaba que Pilato había estado presente durante la crucifixión, oculto entre la multitud, observando cómo moría el hombre que había condenado. «Esperaba verlo quebrantarse», escribía el prefecto. «Esperaba que gritara, que maldijera, que mostrara por fin la humanidad que yo había perdido, pero incluso en la cruz mantuvo esa serenidad que me había atormentado, y comprendí entonces que había crucificado no a un hombre, sino a una idea, la idea de que es posible vivir sin traicionarse». Para Pilato, la muerte de Jesús no había sido una victoria, sino la confirmación de su propia derrota moral. Había demostrado que tenía el poder de destruir el cuerpo, pero no la fuerza para sostener la mirada de un alma libre. Las páginas centrales del diario contenían reflexiones que Spinoza reconoció como profundamente filosóficas. Pilato había comprendido, con la claridad terrible que a veces acompaña a la culpa, que el poder se alimenta del miedo de los gobernados, pero también del miedo de los gobernantes. «Gobernar», escribía, «es una forma sutil de esclavitud. El que manda debe vigilar constantemente que nadie descubra que su autoridad se basa en el consenso del miedo, no en la legitimidad de la razón». Jesús había representado la amenaza más peligrosa para este equilibrio, un hombre que no temía y que por tanto no podía ser gobernado. Spinoza encontró en el diario de Pilato un paralelismo inquietante con su propia época. Así como Roma había temido a un carpintero judío que hablaba de amor y libertad, la iglesia de su tiempo temía a un filósofo holandés que hablaba de razón y necesidad. El mecanismo era idéntico. El poder identifica a quienes no pueden ser corrompidos y los elimina, no porque representen una amenaza militar, sino porque su sola existencia cuestiona la validez de las estructuras de dominio. La iglesia que adora a Jesús, reflexionaba Spinoza mientras leía, usa los mismos métodos que empleó Roma para matarlo. El poder cambia de nombre, pero no de naturaleza. En una de las páginas más reveladoras, Pilato describía una conversación privada que había tenido con Jesús antes del juicio público. Le pregunté por qué no se defendía, por qué no intentaba salvar su vida. Su respuesta me atormentó durante años. «La vida que ustedes pueden quitarme no es la vida que yo vivo.
Ustedes gobiernan los cuerpos, pero no pueden tocar aquello que en el hombre es eterno. No comprendí entonces lo que quería decir, pero ahora sé que hablaba de la conciencia. Esa parte de nosotros que permanece libre incluso cuando el cuerpo está encadenado. Spinoza reconoció en estas palabras el núcleo de su propia filosofía. La idea de que la verdadera libertad es interior y que ningún poder exterior puede tocar el alma que ha aprendido a conocerse. El diario revelaba también que Pilato había intentado, en varias ocasiones, liberar a Jesús. No por compasión, sino por un instinto de supervivencia espiritual. Sabía que condenarlo sería condenarme, escribía. Pero también sabía que liberarlo sería reconocer que había un orden más alto que el del imperio, y eso era algo que no podía permitirme creer. La tragedia de Pilato no había sido la falta de comprensión, sino el exceso de ella. Había visto con perfecta claridad lo que estaba haciendo, y lo había hecho de todas formas, porque la alternativa implicaba cuestionar todo aquello en lo que había basado su existencia. ¿No será que la verdadera tragedia humana consiste en conocer el bien y elegir el mal? Spinoza encontró en Pilato a un hermano en la comprensión, pero separado de él por una elección fundamental. Ambos habían visto la verdad cara a cara, pero mientras Spinoza había elegido la verdad sobre la seguridad, Pilato había elegido la seguridad sobre la verdad. Y esa elección había hecho de él no un villano, sino algo más trágico, un hombre que se había traicionado a sí mismo con plena conciencia de lo que hacía. Las últimas páginas de la primera sección del diario estaban escritas con una caligrafía más errática, como si hubieran sido redactadas en un estado de agitación extrema. Pilato describía las semanas que siguieron a la crucifixión, cuando los rumores de la resurrección comenzaron a circular por Jerusalén. «No me importa si volvió de entre los muertos», escribía. «Lo que me aterroriza es que nunca murió realmente. Su mirada sigue viva en mi memoria, juzgándome sin palabras, recordándome lo que pude ser y no fui». Para Pilato, la resurrección no era un milagro teológico, sino una constatación psicológica. Hay verdades que sobreviven a todos los intentos de destruirlas. Spinoza comprendió, al leer estas páginas, que tenía en sus manos algo más que un documento histórico. Era un espejo del alma humana en su confrontación con lo absoluto. Pilato se había convertido, sin saberlo, en el primer testigo moderno de la angustia existencial, el tormento de quien comprende que ha traicionado aquello que más valía la pena defender. Su diario no era solo la confesión de un prefecto romano, sino el testimonio de todos los hombres que han elegido la comodidad sobre la verdad, la seguridad sobre la autenticidad. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y luz en su espíritu. Porque así como Pilato escribió para confesar su alma a la posteridad, nosotros también necesitamos confesar nuestro lugar en esta historia que se repite eternamente, en cada época, en cada alma que debe elegir entre la verdad y la conveniencia. Mientras Spinoza continuaba leyendo, una pregunta se formaba en su mente con la insistencia de una oración. ¿Cuántos Pilatos han existido a lo largo de la historia? ¿Cuántos hombres han crucificado aquello que más admiraban porque no podían soportar ser juzgados por ello? El diario que tenía entre sus manos no era solo el testimonio de una culpa antigua, sino el mapa de una condición humana que se repetía en cada generación, en cada alma que debe enfrentar la elección entre ser auténtica o ser aceptada. Y en el silencio de su estudio, rodeado por las sombras que los libros proyectan sobre las almas que piensan demasiado, Spinoza sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión de la naturaleza humana. El diario de Pilato no era solo una confesión del pasado, sino una profecía del presente.
Cada página que leía lo acercaba más a una verdad que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo, que el poder no teme a la rebelión, sino a la conciencia, y que los hombres no crucifican a los dioses, sino a quienes los hacen pensar. Parte segunda. Durante las semanas que siguieron al descubrimiento del diario, Spinoza se sumergió en la traducción del texto con la obsesión de quien ha encontrado la llave de un misterio que había estado buscando sin saberlo. Cada palabra latina que vertía al holandés parecía liberar un espíritu encerrado durante siglos, y el filósofo comprendió que no estaba simplemente traduciendo un documento histórico, sino desenterrando los fundamentos mismos de la condición humana en su enfrentamiento con el poder. Las páginas del manuscrito revelaban una verdad tan perturbadora como iluminadora. Pilato no había sido el verdugo de Cristo, sino su primer discípulo involuntario, el primer hombre que había comprendido que la verdadera revolución no se hace con espadas, sino con la simple decisión de no traicionarse a uno mismo. En las páginas centrales del diario, Pilato describía con una lucidez desgarradora cómo había llegado a comprender la verdadera naturaleza del miedo que gobernaba Roma. El imperio, escribía el prefecto, con una honestidad que atravesaba los siglos, no se sostiene por la fuerza de sus legiones, sino por el consenso de los gobernados para ser gobernados. Pero ese consenso depende de una ilusión cuidadosamente cultivada, la creencia de que aquellos que mandan son superiores a aquellos que obedecen. Jesús destruía esa ilusión simplemente existiendo. En su presencia, los títulos, las togas, las insignias del poder se revelaban como lo que son, disfraces que los débiles usan para ocultar su debilidad. Spinoza reconoció en estas palabras un eco de sus propias reflexiones sobre la naturaleza del poder político y religioso. Ambos sistemas, el romano y el cristiano, funcionaban según la misma lógica: la construcción de jerarquías artificiales que mantenían a los hombres separados de su propia dignidad. ¿No será que toda forma de poder se basa en el mismo engaño fundamental? Mientras Spinoza profundizaba en el diario, comenzó a vislumbrar las conexiones entre la Roma de Pilato y la Europa de su propia época. La iglesia que adoraba a Jesús había adoptado las mismas estructuras de dominio que había empleado Roma para crucificarlo. Los cardenales habían reemplazado a los senadores, los dogmas a las leyes imperiales, pero la mecánica del control permanecía idéntica: convencer a los hombres de que necesitaban intermediarios para acceder a aquello que ya poseían por naturaleza. Pilato crucificó a Jesús en nombre del orden político, reflexionaba el filósofo mientras transcribía las páginas más reveladoras del manuscrito. La Iglesia lo santifica en nombre del orden espiritual. Ambos traicionan la esencia de aquello que pretenden defender. El diario revelaba que Pilato había comprendido demasiado tarde que Jesús representaba algo que Roma no sabía cómo combatir: la demostración viviente de que el poder interior es superior al poder exterior. Vi en él, escribía el prefecto, lo que los filósofos griegos habían soñado, pero nunca habían logrado encarnar: un hombre completamente libre, porque había aprendido a no depender de nada externo para su paz. No temía la muerte, porque ya había muerto para todo aquello que hace que los hombres teman. No buscaba el poder porque había encontrado algo más valioso: la autoridad que emerge del autoconocimiento. Spinoza encontró en esta descripción el retrato de lo que él mismo había intentado ser durante toda su vida: un hombre que había elegido la libertad interior sobre la seguridad exterior, el conocimiento sobre la aceptación, la soledad de la verdad sobre la compañía de las ilusiones compartidas. Las páginas siguientes contenían reflexiones que Spinoza reconoció como profundamente estoicas. Aunque Pilato probablemente
no había conocido las obras de Marco Aurelio o Epicteto. Era como si la confrontación con Jesús hubiera despertado en el prefecto romano una sabiduría que había estado dormida bajo las capas de ambición y pragmatismo que habían definido su carrera. «Comprendí demasiado tarde», escribía Pilato, «que gobernar es una forma de esclavitud voluntaria. El que manda debe vigilar constantemente que nadie descubra que su autoridad es una ficción conveniente. Debe mantener la ilusión de que posee algo que los demás no tienen, cuando en realidad lo único que posee es el miedo de reconocer que es tan frágil como aquellos a quienes gobierna». Esta comprensión había llegado a Pilato a través del dolor, como llegan todas las verdades esenciales. Jesús había sido su espejo, y en ese espejo había visto no lo que era, sino lo que había dejado de ser. Spinoza encontró en el diario una descripción fascinante de lo que Pilato llamaba el crimen de la serenidad. Según el prefecto, el verdadero pecado de Jesús no había sido la blasfemia o la sedición, sino algo mucho más peligroso: la demostración de que era posible vivir sin ansiedad en un mundo que se alimenta de la ansiedad de sus habitantes. «Roma necesita que sus súbditos teman», escribía Pilato con una claridad que helaba la sangre, «porque el miedo es el combustible del poder. Un súbdito que teme desea protección, y esa necesidad de protección legitima la autoridad de quien promete proporcionarla. Pero un hombre que no teme no necesita protectores y por tanto no puede ser gobernado». Jesús había cometido el crimen supremo contra el sistema. Había demostrado que la seguridad que Roma ofrecía era innecesaria para quien había encontrado la paz en sí mismo. En una de las páginas más reveladoras del manuscrito, Pilato describía el momento exacto en que había decidido crucificar a Jesús. No había sido durante el juicio público, sino en una conversación privada que habían sostenido la noche anterior. «Le pregunté qué haría en mi lugar», confesaba el prefecto. «Su respuesta me atormentó entonces y me atormenta ahora. En tu lugar haría exactamente lo que vas a hacer, porque tú no eres libre para elegir de otra manera». No me lo dijo con condena, sino con una compasión que era más terrible que cualquier juicio. Había comprendido que yo era tanto víctima como verdugo de un sistema que me había formado para no poder ver alternativas a la crueldad. Spinoza reconoció en estas palabras la descripción perfecta de lo que él había llamado la necesidad, esa cadena de causas y efectos que hace que los hombres actúen de acuerdo con su naturaleza, incluso cuando esa naturaleza ha sido deformada por circunstancias que escapan a su control. ¿Cuántos hombres han crucificado aquello que más admiraban, porque su admiración les recordaba lo que habían perdido? El diario de Pilato se convertía, bajo la mirada de Spinoza, en un tratado sobre la psicología del poder y la anatomía de la traición. Cada página revelaba cómo los sistemas de dominio crean sus propios verdugos, hombres que no eligen el mal por maldad, sino por incapacidad de imaginar alternativas al mundo que los ha formado. Pilato no era malvado, reflexionaba el filósofo mientras transcribía las confesiones más desgarradoras del manuscrito. Era algo más trágico. Un hombre bueno atrapado en un sistema malvado, obligado a elegir entre traicionar al sistema o traicionarse a sí mismo. El diario revelaba también que Pilato había intentado, en varias ocasiones después de la crucifixión, encontrar alguna forma de redimirse. Había visitado en secreto a los seguidores de Jesús, no para perseguirlos, sino para comprender qué habían visto en su maestro que él había sido incapaz de ver. «Hablé con sus discípulos», escribía el prefecto, «esperando encontrar fanáticos o visionarios. Lo que encontré fue algo más desconcertante. Hombres comunes que habían sido transformados por el encuentro con alguien que les había mostrado lo que eran capaces de ser. No hablaban de milagros, sino de una forma diferente de estar en el mundo. No prometían recompensas futuras, sino una paz presente. Y yo comprendí
que había crucificado no a un hombre, sino a una posibilidad. La posibilidad de que los seres humanos pudieran vivir sin necesidad de oprimir o ser oprimidos. Spinoza encontró en estas páginas una profecía involuntaria de lo que sería la historia del cristianismo. Pilato había intuido que los seguidores de Jesús terminarían convirtiéndose en aquello mismo que habían combatido. Vi en sus ojos, escribía el prefecto, la misma hambre de certeza que había visto en los ojos de los sacerdotes que me habían entregado a su maestro, y comprendí que ellos también, con el tiempo, construirían templos para adorar aquello que habían crucificado con su incomprensión. La tragedia que Pilato había vislumbrado se había cumplido siglo tras siglo. La iglesia que veneraba a Jesús había adoptado los métodos de Roma para silenciar a quienes pensaban como él. ¿Por qué los hombres traicionan sistemáticamente aquello que más veneran? Spinoza encontró la respuesta en las reflexiones más maduras del diario, escritas años después de la crucifixión. Pilato había llegado a comprender que la adoración es una forma sutil de destrucción, porque coloca al objeto adorado en un pedestal tan alto que se vuelve inaccesible para la imitación. Adorar a Jesús, escribía el prefecto con una lucidez profética, será la forma más refinada de traicionarlo. Los hombres construirán iglesias en su honor para evitar tener que vivir como él vivió. Dirán que era divino para justificar su propia incapacidad de ser humanos, de la manera que él fue humano. Spinoza reconoció en esta observación una crítica anticipada de toda la cristiandad posterior, la tendencia a divinizar a los maestros espirituales para evitar la incomodidad de seguir sus enseñanzas. En las páginas finales de la segunda sección del diario, Pilato describía una visión que había tenido poco antes de su muerte. Se veía a sí mismo en una larga fila de hombres que se extendía a través de los siglos, cada uno sosteniendo en las manos los instrumentos con los que había crucificado aquello que más amaba. Vi a inquisidores crucificando herejes en nombre de Cristo. Escribía con una precisión visionaria. Vi a reyes destruyendo pueblos en nombre de la civilización. Vi a sacerdotes silenciando místicos en nombre de la ortodoxia. Vi a filósofos siendo perseguidos por academias que se decían amantes de la sabiduría. Era como si Pilato hubiera comprendido que su crimen no había sido único, sino el prototipo de una tragedia que se repetiría eternamente en la historia humana. Spinoza se reconoció en esa visión. Él también había sido crucificado por hombres que se decían amantes de la verdad, expulsado de una comunidad que pretendía honrar la sabiduría de los antiguos. Su excomunión había sido pronunciada en nombre de Dios, así como la crucifixión de Jesús había sido ejecutada en nombre del orden. ¿No será que la historia humana es una larga cadena de traiciones santas, de crímenes cometidos en nombre de aquello mismo que se traiciona? El diario de Pilato no era solo el testimonio de una culpa antigua, sino el espejo en el que toda la humanidad podía reconocer su tendencia a destruir aquello que más necesita preservar. Las últimas páginas de esta sección del manuscrito contenían una reflexión que Spinoza consideró la más profunda del entire diario. Pilato había comprendido que su encuentro con Jesús había sido, en realidad, un encuentro consigo mismo. No crucifiqué a un extraño, escribía el prefecto en una de sus últimas entradas. Crucifiqué la parte de mí que sabía lo que estaba bien y había elegido hacer lo que estaba mal. Jesús era lo que yo habría podido ser si hubiera tenido el valor de ser quien realmente era, en lugar de ser quien las circunstancias me obligaban a ser. Esta comprensión había llegado demasiado tarde para cambiar los hechos, pero no demasiado tarde para cambiar el significado de los hechos. Spinoza cerró el diario y se quedó inmóvil durante largo tiempo, contemplando las implicaciones de lo que había leído. En sus manos tenía algo más que un documento histórico. Tenía un mapa de la naturaleza humana en su confrontación con lo sagrado.
Pilato se había convertido, sin saberlo, en el primer mártir de la conciencia moderna, el primer hombre que había documentado la agonía de saber lo que está bien y hacer lo que está mal. Su diario no era una confesión, sino una advertencia, un grito, dirigido a través de los siglos a todos aquellos que tendrían que elegir entre la verdad y la conveniencia, entre la autenticidad y la supervivencia. Y en el silencio de su estudio, rodeado por las sombras que proyectan los libros no leídos y los pensamientos no pensados, Spinoza comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión. El diario de Pilato era demasiado peligroso para ser publicado, pero demasiado valioso para ser destruido. Contenía verdades que podrían liberar a los hombres, pero también verdades que podrían destruir las ilusiones de las que depende la estabilidad de las sociedades. ¿Qué haría un filósofo que había dedicado su vida a la búsqueda de la verdad cuando esa verdad amenazaba con incendiar el mundo? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el destino del diario, sino el significado mismo de la filosofía como forma de vida. Y Spinoza sabía que, cualquiera que fuera su decisión, estaría siguiendo los pasos de Pilato, eligiendo entre aquello que sabía que estaba bien y aquello que las circunstancias parecían exigir de él. O parte tercera. En los días que siguieron a la lectura completa del diario de Pilato, Spinoza experimentó una transformación que no había previsto. El manuscrito no había sido simplemente un documento histórico para ser analizado, sino un espejo en el que había visto reflejada su propia alma y la de toda la humanidad. Cada confesión del prefecto romano resonaba con ecos de su propia experiencia. Cada reflexión sobre el poder y la conciencia se convertía en una interrogación dirigida no solo al pasado, sino al presente y al futuro. ¿Qué significa para un filósofo descubrir que su propia búsqueda de la verdad no es más que la continuación de una lucha que comenzó hace siglos en un pretorio de Jerusalén entre un hombre que sabía lo que estaba bien y no tenía el valor de hacerlo? El dilema que enfrentaba Spinoza era de una complejidad moral que trascendía cualquier cálculo pragmático. En sus manos tenía un documento que podría revolucionar la comprensión que la humanidad tenía de sus propios orígenes espirituales, pero también tenía el poder de destruir las certezas sobre las que millones de almas habían construido su paz. El diario de Pilato no era solo una confesión personal, sino una anatomía del poder que revelaba los mecanismos mediante los cuales todas las instituciones políticas y religiosas mantienen su autoridad sobre los espíritus humanos. Publicarlo sería equivalente a entregar a la humanidad un espejo en el que no todos estarían preparados para mirarse. Durante semanas, el filósofo caminó por las calles de La Haya llevando consigo el peso de esta decisión. En cada rostro que veía creía reconocer la misma expresión que Pilato había descrito en sus páginas, la de hombres y mujeres atrapados entre lo que sabían que estaba bien y lo que las circunstancias les exigían hacer. ¿Cuántos Pilatos caminaban por las calles sin saberlo? ¿Cuántas crucifixiones silenciosas ocurrían cada día en los tribunales de la conciencia, donde los hombres juzgaban y condenaban aquello que más admiraban, porque no podían soportar ser juzgados por ello? El diario había abierto los ojos de Spinoza a una dimensión de la experiencia humana que había intuido, pero nunca había logrado articular con tanta claridad. En las páginas finales del manuscrito, Pilato describía lo que había llamado la profecía del poder perpetuo. Según el prefecto, había comprendido que su crucifixión de Jesús no había sido un acto aislado, sino el prototipo de una pauta que se repetiría eternamente en la historia humana. Vi el futuro, escribía con una claridad visionaria que helaba la sangre, y vi que los hombres crucificarían una y otra vez aquello que más necesitaban preservar,
Vi templos construidos sobre tumbas, dogmas erigidos sobre silencios, autoridades fundadas sobre traiciones. La visión de Pilato se había extendido más allá de su propia época para abarcar toda la historia futura de la humanidad, como si el encuentro con Jesús hubiera despertado en él una comprensión profética de la naturaleza cíclica de la traición humana. Spinoza reconoció en esta profecía una descripción precisa de su propia época. La Iglesia que adoraba a Cristo había adoptado los métodos de Roma para silenciar a quienes pensaban como él. Los inquisidores habían reemplazado a los centuriones, las hogueras a las cruces, pero la mecánica del control permanecía idéntica. Identificar a aquellos que no podían ser corrompidos y eliminarlos, no porque representaran una amenaza física, sino porque su sola existencia cuestionaba la validez de las estructuras de poder. Cada época produce sus propios Cristos, reflexionaba el filósofo mientras contemplaba el manuscrito. Y cada época encuentra sus propios Pilatos para crucificarlos. ¿No será que la historia humana no es más que la repetición eterna de este mismo drama? Spinoza comenzó a comprender que el diario de Pilato no era solo un documento del pasado, sino una clave para comprender el presente. Su propia excomunión había sido una forma sutil de crucifixión, ejecutada por hombres que decían defender la fe de Abraham, pero que temían las preguntas de quienes pensaban demasiado. Su expulsión de la sinagoga había sido pronunciada en nombre de Dios, así como la crucifixión de Jesús había sido ejecutada en nombre del orden. La misma lógica, los mismos mecanismos, la misma incapacidad de las instituciones para tolerar la presencia de aquellos que no pueden ser domesticados. En una de las entradas más inquietantes del diario, Pilato describía una conversación que había sostenido con uno de los sacerdotes que le habían entregado a Jesús. El sacerdote había confesado al prefecto que no creía que Jesús fuera culpable de blasfemia, pero había insistido en su condena porque un hombre que hace pensar a las multitudes es más peligroso que 100 criminales. Esta confesión había revelado a Pilato algo que había cambiado para siempre su comprensión del poder, que las instituciones no temen a los transgresores de la ley, sino a aquellos que demuestran que la ley misma puede ser cuestionada. El verdadero crimen de Jesús, escribía el prefecto, no fue romper las reglas, sino demostrar que las reglas eran innecesarias para quien había encontrado la ley dentro de sí mismo. Spinoza encontró en esta observación una descripción perfecta de su propia experiencia. Su crimen no había sido negar a Dios, sino afirmar que Dios podía ser comprendido por la razón humana sin necesidad de intermediarios. Su herejía no había consistido en rechazar las Escrituras, sino en demostrar que la sabiduría contenida en ellas podía ser alcanzada por cualquier hombre que tuviera el valor de pensar por sí mismo. Como Jesús había cometido el pecado imperdonable de hacer innecesarias a las autoridades que pretendían monopolizar el acceso a lo sagrado. La decisión final de Spinoza sobre el destino del diario llegó después de una noche de insomnio en la que había releído las páginas más reveladoras del manuscrito. Había comprendido que publicar el documento sería repetir el error de Pilato, sacrificar la sabiduría en el altar de la verdad inmediata. El diario contenía verdades que la humanidad necesitaba conocer, pero no estaba preparada para recibir. Publicarlo sería como arrojar una antorcha encendida en un granero lleno de paja seca. El resultado sería más destrucción que iluminación. Pero tampoco podía destruir el manuscrito. Era demasiado valioso, contenía demasiada sabiduría sobre la naturaleza humana como para ser reducido a cenizas. Spinoza tomó entonces una decisión que reveló la profundidad de su comprensión. Ocultaría el diario, pero no lo destruiría. Lo preservaría para una época futura en la que la humanidad estuviera preparada para confrontar las verdades que contenía. Pilato escribió su confesión para la posteridad,
reflexionó el filósofo. Yo la preservo para la posteridad de la posteridad. La solución que encontró fue tan ingeniosa como melancólica. Dividió el diario en fragmentos y los ocultó en diferentes lugares. Algunos los integró en sus propias obras filosóficas, disfrazados como reflexiones personales. Otros los confió a amigos que no conocían su verdadero origen. Algunos más los escondió en bibliotecas privadas, entre manuscritos de apariencia inocua. Pero la mayor parte del diario la ocultó en un lugar que consideró perfectamente seguro: su propia memoria. Se aprendió de memoria las confesiones más importantes de Pilato, convirtiéndose él mismo en el custodio viviente de un secreto que podría cambiar el mundo. ¿Qué significa para un hombre convertirse en el guardián de una verdad que no puede compartir? Spinoza experimentó durante sus últimos años una soledad que trascendía cualquier aislamiento físico. Llevaba dentro de sí un conocimiento que iluminaba cada aspecto de la condición humana, pero no podía comunicarlo sin correr el riesgo de destruir aquello mismo que pretendía preservar. Era como si fuera el único hombre en el mundo que hubiera visto el amanecer, pero viviera en una sociedad de ciegos a los que la luz podría causar una ceguera permanente. En sus cartas privadas de esa época, Spinoza aludía oblicuamente al peso que llevaba. Hay verdades, escribía a un amigo, que son como el fuego. Pueden calentar o pueden quemar, dependiendo de cómo se las maneje. El sabio no es quien conoce todas las verdades, sino quien sabe cuáles verdades deben ser dichas, cuáles deben ser susurradas y cuáles deben ser guardadas en silencio. Esta sabiduría había nacido de su encuentro con el diario de Pilato, de la comprensión de que la verdad sin prudencia puede convertirse en su propio opuesto. El diario había revelado a Spinoza algo que transformó su comprensión de la filosofía misma. Pilato había demostrado que el conocimiento más profundo surge no de la contemplación abstracta, sino del encuentro doloroso con los límites de la propia integridad. El prefecto había llegado a comprender la naturaleza del poder y de la conciencia no a través del estudio, sino a través de la culpa, no a través de la teoría, sino a través de la traición. La sabiduría verdadera, reflexionaba Spinoza, no es la que se aprende en los libros, sino la que se paga con el sufrimiento de saber que se ha fallado. En las últimas páginas de su propio diario, escritas poco antes de su muerte, Spinoza registró sus reflexiones finales sobre el manuscrito de Pilato. «He guardado su secreto», escribió, «pero su secreto me ha guardado a mí. Pilato crucificó a Jesús y se crucificó a sí mismo. Yo he preservado su confesión y me he condenado a cargar con ella». Quizás esto sea lo que significa la responsabilidad del filósofo, no revelar verdades, sino preservarlas hasta que el mundo esté preparado para recibirlas sin destruirse. Esta reflexión contenía toda la melancolía de quien ha comprendido que la sabiduría más elevada a menudo consiste en saber cuándo guardar silencio. ¿Qué habría pasado si Spinoza hubiera publicado el diario? Probablemente habría provocado una revolución en la comprensión que la humanidad tenía de sus propios orígenes espirituales, pero también habría desencadenado una crisis que podría haber destruido las instituciones sobre las que millones de personas basaban su sentido de la vida. Spinoza había aprendido de Pilato que la verdad puede ser tanto curativa como destructiva, y había elegido preservar antes que revelar, proteger antes que exponer. El filósofo había comprendido algo que Pilato había intuido, pero no había logrado articular completamente, que el poder no teme a la rebelión, sino a la conciencia. Los rebeldes pueden ser derrotados con ejércitos, pero la conciencia despierta no puede ser silenciada con ninguna fuerza externa. Por eso Roma había crucificado a Jesús, por eso la Iglesia perseguía a los místicos,
Por eso, las instituciones de todos los tiempos eliminan a aquellos que demuestran que es posible vivir sin necesidad de ser gobernado. Los hombres, había escrito Pilato en una de sus últimas entradas, no crucifican a los dioses, crucifican a quienes los hacen pensar. En el silencio de su último invierno, Spinoza llegó a una comprensión final que había estado germinando en su mente desde el primer día en que había abierto el diario de Pilato. La verdadera tragedia de la condición humana no consistía en que los hombres fueran malvados, sino en que fueran incapaces de soportar su propia bondad. Pilato había crucificado a Jesús porque la bondad de Jesús le recordaba su propia bondad perdida. La Iglesia perseguía a los santos porque la santidad de los santos revelaba la mediocridad espiritual de las instituciones. Las sociedades eliminaban a sus mejores hombres porque la excelencia de esos hombres exponía la mediocridad consensual sobre la que se construían las civilizaciones. El diario de Pilato no fue destruido, escribió Spinoza en sus últimas páginas. Fue la conciencia de los hombres la que lo ocultó, porque recordar duele más que creer. Esta comprensión contenía toda la sabiduría que había extraído de su encuentro con el manuscrito, que la humanidad preserva sus verdades más importantes no revelándolas, sino protegiéndolas de sí misma hasta que esté preparada para recibirlas sin destruirse. Y en la frase final de su propio diario, Spinoza resumió todo lo que había aprendido de Pilato, de Jesús y de su propia experiencia como filósofo exiliado. La verdad no necesita templos, solo necesita un hombre que no tema leerla. Esta afirmación contenía toda la esencia de la filosofía spinoziana. La idea de que lo sagrado no reside en las instituciones, sino en la capacidad humana para confrontar la realidad sin intermediarios, sin protecciones, sin ilusiones consoladoras. Cuando Spinoza murió en febrero de 1677, llevó consigo el secreto del diario de Pilato, pero había sembrado fragmentos de esa sabiduría en sus obras, en sus cartas, en las conversaciones que había sostenido con los pocos amigos que podían comprender la profundidad de sus reflexiones. El diario no había desaparecido. Había sido diseminado como las semillas que el viento esparce, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Quizás algún día, cuando la humanidad haya aprendido a distinguir entre la verdad que libera y la verdad que destruye, alguien reunirá los fragmentos dispersos del diario de Pilato y comprenderá que la confesión del prefecto romano no era solo el testimonio de una culpa antigua, sino el espejo en el que cada generación debe mirarse para comprender por qué crucifica sistemáticamente aquello que necesita preservar. Hasta entonces, la sabiduría de Pilato permanece oculta, protegida por el silencio de quienes han comprendido que hay verdades que deben ser susurradas, no gritadas, preservadas, no proclamadas. Y tal vez esta sea la lección final que Spinoza extrajo de su encuentro con el manuscrito. Que la responsabilidad del filósofo no es revelar todas las verdades que conoce, sino saber cuáles verdades debe revelar, cuándo debe revelarlas y cómo debe revelarlas para que no se conviertan en su propio opuesto. Porque al final, los hombres no crucifican a los dioses, crucifican a quienes los hacen pensar. Y pensar, como había aprendido Pilato en su celda romana, como había aprendido Jesús en su cruz, como había aprendido Spinoza en su exilio, es el acto más peligroso y más sagrado que un ser humano puede realizar en este mundo que teme más a la lucidez que al pecado. En mi parte 4. 3 siglos después de la muerte de Spinoza, en una biblioteca olvidada de Ámsterdam, donde el tiempo se había detenido entre manuscritos que nadie leía, un joven historiador llamado Heinrich Müller descubrió algo que cambiaría para siempre su comprensión de la historia occidental.
Entre los papeles de un coleccionista privado que había muerto sin herederos, encontró una serie de fragmentos escritos en diferentes caligrafías y lenguas, pero unidos por un hilo invisible que parecía contar una historia que la humanidad había olvidado. Al principio pensó que eran simplemente reflexiones filosóficas dispersas, pero a medida que los organizaba cronológicamente, comenzó a vislumbrar algo mucho más extraordinario. Los restos dispersos del diario de Poncio Pilato, preservados por Spinoza a través de un sistema de ocultación tan ingenioso como melancólico. ¿Qué significa para la humanidad del siglo XXI descubrir que su historia más sagrada había sido preservada no por las instituciones que la veneran, sino por un filósofo que comprendió que la verdad debe ser protegida de aquellos que afirman servirla? Henrik leyó los fragmentos con la fascinación de quien descubre que el mundo no es lo que había creído que era. Cada página revelaba no solo la confesión de Pilato, sino también la comprensión profética de Spinoza sobre la naturaleza cíclica de la traición humana. El diario no era solo un documento del pasado, sino un mapa del presente, una guía para comprender por qué cada época crucifica sistemáticamente aquello que más necesita preservar. Los fragmentos mejor preservados contenían las reflexiones finales de Pilato sobre lo que había llamado la eternidad del crimen original. El prefecto había comprendido que su crucifixión de Jesús no había sido un acto histórico aislado, sino el prototipo de una pauta que se repetiría infinitamente en la conciencia humana. Cada hombre, había escrito Pilato con una claridad que traspasaba los milenios, lleva dentro de sí un pretorio donde juzga y condena aquello que más admira. Cada alma humana es tanto el juez como el acusado, tanto Pilato como Cristo, tanto el verdugo como la víctima de su propia incapacidad de soportar la grandeza que intuye en sí misma. Esta comprensión había transformado la culpa personal del prefecto en una meditación universal sobre la condición humana. Henrik encontró también las anotaciones que Spinoza había añadido a los márgenes del diario original, comentarios que revelaban cómo el filósofo había comprendido que su propia experiencia era una continuación directa de la experiencia de Pilato. Él crucificó el cuerpo, había escrito Spinoza junto a una de las confesiones más desgarradoras del prefecto: yo he sido crucificado en el espíritu. Él tuvo el poder de matar aquello que amaba. A mí me han matado por amar aquello que no debía amar. La verdad sin adornos, la razón sin consolaciones, la divinidad sin templos. El paralelismo era perfecto. Ambos habían sido verdugos y víctimas de sistemas que no podían tolerar la presencia de aquellos que pensaban con demasiada claridad. ¿No será que la historia de Occidente no es más que una larga cadena de Pilatos crucificando Cristos en nombre de órdenes que cambian de nombre pero no de naturaleza? Henrik comenzó a comprender que el diario preservado por Spinoza no era solo un testimonio histórico, sino una radiografía del alma occidental en su confrontación perpetua con lo sagrado. Roma había crucificado a Jesús en nombre del orden político. La Iglesia había quemado a los místicos en nombre del orden espiritual. La Ilustración había silenciado a los poetas en nombre del orden racional. Y la modernidad seguía eliminando a aquellos que no podían ser reducidos a categorías convenientes. Los fragmentos más inquietantes del diario describían lo que Pilato había llamado la profecía de los templos vacíos. El prefecto había tenido una visión en la que veía el futuro de la humanidad. Templos magníficos construidos para adorar aquello que sus constructores habían matado. Dogmas elaborados para preservar enseñanzas que sus formuladores habían traicionado, instituciones poderosas erigidas para proteger verdades que sus dirigentes habían olvidado. Vi iglesias sin Cristo, había escrito Pilato con una precisión visionaria, academias sin sabiduría, gobiernos sin justicia.
Vi a la humanidad adorando fantasmas de aquello que había destruido, construyendo monumentos a los muertos para evitar tener que vivir como ellos vivieron. Henrik reconoció en esta visión una descripción precisa de su propia época. Las universidades que habían expulsado a Spinoza ahora enseñaban su filosofía. Las iglesias que habían perseguido a los santos ahora los canonizaban. Las instituciones que habían silenciado a los profetas ahora citaban sus palabras. ¿No será que toda la civilización occidental se había convertido en un vasto museo de cadáveres espirituales donde se preservan con veneración los cuerpos de las ideas que se han asesinado sistemáticamente? La profecía de Pilato se había cumplido con una precisión aterradora. La humanidad había aprendido a adorar aquello que había matado para evitar la incomodidad de imitarlo. En uno de los fragmentos más extensos, Spinoza había transcrito completa una reflexión de Pilato sobre lo que el prefecto había llamado la tragedia de la comprensión tardía. Después de crucificar a Jesús, había escrito Pilato, comprendí que había matado no a un hombre, sino a una posibilidad. La posibilidad de que los seres humanos pudieran vivir sin necesidad de crucificar aquello que más admiraban. Pero esta comprensión llegó demasiado tarde para salvar su vida, aunque no demasiado tarde para salvar mi alma. Porque comprender el mal que se ha hecho es el primer paso para no repetirlo. Y aunque yo no pude evitar ser Pilato, quizás mi confesión pueda evitar que otros lo sean. ¿Cuántos hombres a lo largo de la historia han llegado a comprender demasiado tarde la naturaleza de sus propias traiciones? Henrik encontró en el diario un mapa de la conciencia humana en su desarrollo moral. Pilato se había convertido, sin saberlo, en el primer testimonio moderno del crecimiento espiritual a través del sufrimiento, el primer hombre que había documentado cómo la culpa puede transformarse en sabiduría si se la mira sin evasiones. Su diario no era solo una confesión, sino un manual para todos aquellos que tendrían que enfrentar la elección entre la verdad y la conveniencia. Los fragmentos revelaban también que Spinoza había comprendido algo que transformó su manera de entender la filosofía. El encuentro con el diario de Pilato le había mostrado que el pensamiento más profundo no surge de la especulación abstracta, sino del enfrentamiento doloroso con los límites de la propia integridad. Pilato llegó a la filosofía a través de la traición, había anotado Spinoza en uno de sus comentarios marginales. Yo he llegado a la filosofía a través del exilio. Ambos caminos conducen al mismo lugar. La comprensión de que la verdad es tanto una bendición como una maldición, tanto una liberación como una condena. Henrik descubrió que Spinoza había desarrollado, a partir de su encuentro con el diario, lo que había llamado la ética de la preservación. Según esta doctrina, hay verdades que deben ser protegidas no revelándolas, sino ocultándolas, hasta que la humanidad esté preparada para recibirlas sin destruirse. La sabiduría suprema, había escrito el filósofo en uno de sus fragmentos más hermosos, consiste en saber no solo qué verdades deben ser dichas, sino cuándo deben ser dichas y a quién deben ser dichas, porque la verdad sin prudencia puede convertirse en su propio opuesto, y el conocimiento sin compasión puede ser más destructivo que la ignorancia. ¿No será que toda la historia de la filosofía no es más que una larga búsqueda de formas de decir la verdad sin que la verdad destruya a quienes la escuchan? Henrik comenzó a comprender que el método de ocultación empleado por Spinoza había sido un acto de amor hacia la humanidad. El filósofo había preservado la sabiduría de Pilato no para sus contemporáneos, que no habrían podido comprenderla sin destruirse, sino para generaciones futuras que quizás estarían mejor preparadas para integrar esas verdades devastadoras en su comprensión del mundo. Los últimos fragmentos del diario contenían las reflexiones más maduras.
tanto de Pilato como de Spinoza, sobre lo que ambos habían llamado la esperanza en la desesperanza. Pilato había comprendido que su crimen, por terrible que hubiera sido, contenía dentro de sí la semilla de su propia redención. Al crucificar a Cristo, había escrito en sus últimas páginas, crucifiqué también al Pilato que era capaz de tal crimen. Mi culpa me mató y me resucitó como alguien diferente, alguien capaz de ver lo que había hecho con la claridad terrible del amor perdido y recuperado. Esta transformación había convertido al prefecto romano en el primer testigo moderno de lo que siglos después se llamaría el crecimiento post-traumático, la capacidad humana de extraer sabiduría del sufrimiento que uno mismo ha causado. Spinoza había añadido a esta reflexión sus propios comentarios sobre la naturaleza redentora de la comprensión tardía. Pilato se salvó a través de la culpa. Había escrito el filósofo, yo me he salvado a través del exilio. Ambos caminos son dolorosos, pero ambos conducen al mismo destino. La comprensión de que el ser humano es tanto capaz de las mayores traiciones como de las más profundas redenciones. No hay alma tan perdida que no pueda encontrarse. No hay crimen tan terrible que no pueda convertirse en el primer paso hacia la sabiduría. Henrik cerró el último fragmento y permaneció inmóvil durante largo tiempo, contemplando las implicaciones de lo que había descubierto. En sus manos tenía algo más que un documento histórico. Tenía una clave para comprender por qué la humanidad sigue repitiendo los mismos errores siglo tras siglo, generación tras generación. El diario de Pilato, preservado por Spinoza y redescubierto 3 siglos después, no era solo un testimonio del pasado, sino una profecía del presente. Una advertencia de que cada época debe enfrentar la misma elección fundamental entre crucificar aquello que más necesita o encontrar el valor de imitarlo. ¿Qué haría la humanidad del siglo XXI con esta revelación? ¿Tendría finalmente la madurez para integrar las verdades que Pilato había descubierto a través del dolor y que Spinoza había preservado a través del silencio? Henrik sabía que tenía en sus manos no solo la responsabilidad de revelar este descubrimiento, sino también la sabiduría de hacerlo de una manera que no repitiera los errores del pasado, porque al final, como había comprendido Pilato en su celda romana y Spinoza en su exilio holandés, los hombres no crucifican a los dioses, crucifican a quienes los hacen pensar. Y pensar en un mundo que prefiere la comodidad de las certezas a la aridez de la verdad, seguirá siendo el acto más peligroso y más sagrado que un ser humano puede realizar. La historia continuaba, pero ahora con la posibilidad de que fuera diferente, porque por primera vez en milenios, la humanidad tenía acceso completo al testimonio de quien había cometido el crimen original de crucificar la conciencia, y también al testimonio de quien había comprendido que la única forma de redimir ese crimen era preservar la memoria de él hasta que el mundo estuviera preparado para no repetirlo. El círculo se cerraba, pero se cerraba con la esperanza de que fuera el último círculo de una tragedia que había durado demasiado tiempo.